Vale, ahora está en marcha. Bueno, buenos días, bienvenidas, bienvenidos a una nueva sesión de Yo Sigo Publicando. Y hoy os voy a presentar la introducción a la metodología mixta. Y bueno, me voy a presentar, soy habitual aquí en Yo Sigo Publicando, soy Juan José Boté de la Universidad de Barcelona, de la Facultad de Información y Medios Audiovisuales. Entonces, tengo dos pantallas, entonces en una estoy viendo la presentación y otra que tengo justo aquí debajo estoy viendo el chat. Entonces, si tenéis alguna pregunta correspondiente a la presentación, la podéis ir formulando y a medida que yo la ve me paro y miro de contestarlas, ¿de acuerdo? Bien, pues vamos a empezar con esto de la metodología mixta. La presentación es un poco cortita, pero veréis que habrá que ir hablando sobre ella y explicando cosas para que se entienda. Bueno, vamos a empezar. Voy a mover esto. Vale. Parte de la explicación está de mi segunda tesis que hice hace poco, concretamente en esas páginas, ¿sí? Pero también lo he complementado con otra serie de elementos que vais a ver a continuación, ¿de acuerdo? Entonces, vamos a ver. Primero hay que ver en qué consiste la metodología mixta, para qué nos puede servir, cómo la podemos utilizar. Bueno, hay muchas cosas que muchas veces se nos escapan, ¿no? Entonces, la investigación con métodos mixtos es un enfoque en el cual vamos a combinar siempre aspectos cuantitativos con aspectos cualitativos y los vamos a integrar. Es decir, el resultado de nuestra investigación será la integración de los resultados de las dos metodologías. Eso quiere decir que puede ser que una complemente la otra. Sí, ahora lo dejo un segundito, que lo pongo aquí. Mira, te paso la cita entera, un segundo, que está aquí. La pongo en el chat, en Manuel. Vale, listos. Vuelvo a la pantalla donde estaba, aquí. Vale, entonces, lo que es importante entender es que tenemos que integrar esos resultados. No son separados, con lo cual quiere decir que, por un lado, uno va a explicar el otro, uno va a complementar el otro, ¿de acuerdo? O vamos a tener que hacer una comparación, una triangulación entre resultados. Y por tanto, reside en que vamos a tener cierta dificultad, especialmente en la integración, no tanto en los métodos o cualitativos o cuantitativos, sino en su integración. Y ahí radica un poco la dificultad. Entonces, en la literatura os vais a encontrar diferentes nombres. Os vais a encontrar por multi-odd methods, multi-strategy, combined method, quantitative and qualitative, mixed methods. Vais a encontrar diferentes tipos de nombres. La metodología especialmente mixta empezó especialmente a pronunciarse a partir de 2013 con John Creswell y Vicky Plano de la Universidad de Michigan en el ámbito de psicología y la educación. Y ha ido un poco creciendo. Bueno, ¿en qué consiste? Tiene que haber dos componentes metodológicos, uno cuantitativo y otro cualitativo. Y entonces, al menos, deben referirse a una investigación específica o pregunta, un diseño de investigación o técnicas para recopilar y analizar datos. Creswell, en su libro de 2015, que tendréis al final de la presentación y ya os lo pasaré, define que en un proyecto de investigación, y como ejemplo pone una tesis doctoral o un proyecto más grande, dice como mínimo tiene que haber tres preguntas. Una cuantitativa, una que se refiere a datos cualitativos, otra a datos cuantitativos, he puesto una Q para no confundirme, y otra que se refiere a
cómo los cuantitativos explican los cualitativos o justo al revés, ¿sí? Puede ser bidireccional. Depende de los datos que estemos analizando, de la investigación que yo esté haciendo, de muchas cosas, ¿sí? Por tanto, como mínimo tiene que haber esto. Es decir, nuestras preguntas de investigación nos tienen que llevar a tener un método cuantitativo, uno cualitativo y luego a la integración de los dos. ¿Qué explicación nos van a dar? Vale, entonces aquí viene un poco cómo vamos a ir avanzando. Las metodologías, por ejemplo, se pueden emplear de forma secuencial. Es decir, primero hago una serie de entrevistas y luego, por ejemplo, hago un cuestionario. Bueno, también se puede hacer en paralelo. Es decir, depende de lo que nosotros queramos buscar como resultados, podemos combinarlo de diferentes formas. Y ambos conjuntos se integran para resolver el problema y comprender cómo una metodología ayuda a explicar los datos de los otros. Aquí tenéis unos libros básicos que tenéis al final de la presentación y que también os dejaré. El libro de Tasha Corey, que está muy bien. El más sencillo, por ejemplo, es el de 2015, es un librito muy pequeñito, pero que ayuda a comprender una primera introducción a la metodología mixta. Y luego el cuarto libro, 2018 o el 2014, ya son libros gordos de consulta y que necesitas cierto tiempo para asimilar. Vale, entonces hay que entender que la metodología mixta tiene una nomenclatura. Esta nomenclatura, una notación, ¿sí? Y que en muchos papers vais a ver que esta notación se supone que uno ya la entiende, pero no siempre es así. Entonces, la primera persona que escribió sobre estas notaciones fue una enfermera, Janice Morse, en el año 91, donde se dedicó a agrupar todo lo que vio en literatura y además propuso una serie de estrategias en las cuales se pueden utilizar estas notaciones. Y es importante porque estas notaciones las vais a ver en muchos sitios y si no las tenemos un poco en mente, luego se nos pasan. Entonces, fijaros, si empezamos por la izquierda, tenemos un más, ¿de acuerdo? Entonces, quiere decir que vamos a hacer una con la otra y lo que está en mayúsculas, por ejemplo, pone cual más quant o quan más cual, quiere decir que los datos, en un caso cualitativos, en otro cuantitativos, va a tener más peso, ¿de acuerdo?, que los datos cuantitativos o cualitativos. En este caso, estamos hablando de una investigación simultánea. Los vamos a ir recogiendo a la vez, ¿de acuerdo? El segundo apartado, que tenemos una flecha, que es este de aquí, seguimos con lo mismo. El cual y el cual tiene más peso que el cuan o el cual, ¿de acuerdo? Cuando estamos trabajando en orden secuencial. Es decir, primero recojo unos datos y luego recojo otros. Bueno, luego tenemos el paréntesis, ¿de acuerdo? Cuando hago un diseño de intervención, aquí tenemos siempre un peso más grande que otro. Y luego tenemos las flechas. Estas flechas nos indican una forma recursiva, es decir, cuándo yo voy a hacer una cosa y cuándo voy a hacer otra. Por ejemplo, fijaros que la secuencia que tenemos aquí es cuantitativo, cualitativo, cuantitativo, cualitativo, y fijaros que hay puntos suspensivos. Es la notación que es de esta manera, ¿de acuerdo? Luego, el corchete indica que es la parte principal de la investigación. Fijaros que aquí nos pone primero cuantitativo, luego cualitativo con cuantitativo y luego cualitativo. ¿De acuerdo? Y nos indica que es la parte, digamos, central de los datos que estamos recogiendo. Y luego tenemos un igual que nos indica cómo va a ser la integración, cómo una cosa va a integrar la otra. Y esta notación es la que se utiliza en la mayoría de los artículos. De hecho, Creswell y Plano en 2018 no reformularon, pero sí recogieron lo que hizo Janice Morse, ¿de acuerdo? Y plantearon esta tabla. ¿De acuerdo? Y esta tabla, pues,
No está, digamos, completa del todo porque es muy larga, pero sí yo la acorté para coger especialmente los términos que más se ven. Vale, y aquí, ¿cómo aplicamos esto? ¿Cómo yo aplico los métodos mixtos o el diseño de métodos mixtos a mi trabajo? Bueno, tenemos diferentes cuestiones. Por ejemplo, la primera es la triangulación, es decir, yo puedo combinar los diferentes métodos y comprobar la consistencia de los mismos, ¿de acuerdo? Hago uno, hago otro y a lo mejor a veces hago otro, ¿de acuerdo? Y los combino. Los puedo complementar, es decir, dos estrategias dan diferentes resultados y los resultados de uno pueden mejorar la visión que tenemos de los resultados del otro. Y eso es importante porque muchas veces, y esto quizás triangulación y complementación, es lo que, como mínimo, es lo que yo más he visto en los papers, ¿sí? Cómo triangular datos o cómo hacer no me sale la palabra, perdón, complementarización de los resultados. Es decir, cuál de uno de ellos me ayuda a tener una mejor visión de los datos que yo he sacado. Luego tenemos el término de iniciación. Fijaros que no es un término que aparezca mucho, pero sí me permite buscar contradicciones en los datos. Y eso va muy bien cuando yo busco algún tipo de comportamiento de las personas y ese comportamiento a lo mejor en una entrevista cualitativa, en un trabajo etnográfico me da unos datos y en un apartado cuantitativo me da otros datos, ¿de acuerdo? Luego tenemos el de desarrollo, es decir, que unos datos me ayuda a informarme sobre el otro método. Y finalmente el de expansión, es decir, me ayuda a tener diferentes componentes de investigación. Todos estos tipos de aplicaciones las vais a ver en la literatura. Fijaros que en literatura hay, ¿sí? Lo que pasa es que a veces me cuesta identificarlos, no todos los autores se explican de la misma manera, pero sí fijaros que hay, en la columna de la derecha que tenéis aquí, hay autores que son bastante mencionados, ¿sí? ¿Por qué? Porque son autores que se dedican específicamente a metodología mixta, tanto en el ámbito teórico como en el ámbito práctico. Entonces, una cosa es lo que yo estoy comentando, que es lo habitual, y otra cosa es lo que luego podamos leer en los papers. Tenemos que saber identificar si es una triangulación, si es una complementación, si es una iniciación, porque a veces los autores o se lo olvidan o desconocen completamente, digamos, la notación de la metodología mixta. No porque no la sepan, simplemente porque ellos consideran que capto de aquí, capto de allí, lo junto y esto es una metodología mixta y miramos a ver cómo le puedo llamar. ¿De acuerdo? Bueno, entonces hemos pasado de las aplicaciones a los diseños. Y aquí la cosa ya cambia un poquito. Entonces, tenemos diseño convergente, diseño explicatorio, diseño exploratorio y diseño incrustado. Diseño convergente quiere decir que los estudios, tanto cualitativos como cuantitativos, se juntan para responder una sola pregunta de investigación. Puede tener o puede implicar tener algunas preguntas cerradas y unas preguntas abiertas. Luego el exploratorio. El diseño exploratorio nos permite recoger datos cuantitativos antes que los cualitativos. Entonces, el cualitativo se recoge para explicar los resultados cuantitativos. ¿Vale? El exploratorio es bastante habitual verlo. Yo por lo menos lo he visto sobre todo mucho en ciencias sociales. Y luego tiene diferente peso y por supuesto, además los componentes son un poco distintos. Y normalmente lleva a cabo que un resumen tanto de los cualitativos como de los cuantitativos. Luego tenemos el diseño exploratorio, ¿de acuerdo? Fijaros, aquí es al revés. Aquí recojo antes el cualitativo y lo analizo antes que el cuantitativo. Entonces implica un resumen del cualitativo y del cuantitativo.
Con lo cual, quiere decir que el cuantitativo implica evaluar variables que yo he sacado de mis datos cualitativos, ¿sí? Pensad que aquí siempre estamos trabajando con dos tipos de datos y con lo cual pues hay que tener claro por qué uno explica al otro o por qué el otro complementa al otro. Luego el tradicional, el incrustado. El incrustado básicamente es una mejora del diseño cuantitativo o del diseño cualitativo. Y entonces tienen diferente peso y nosotros determinamos cuál de ellos va a ir delante de otro. ¿De acuerdo? Luego tenemos el diseño avanzado, que ya son para proyectos bastante grandes, ¿de acuerdo? Y que tenemos un diseño de intervención, el transformativo y el de multietapa. ¿De acuerdo? Aquí, digamos que tenemos diferentes etapas donde utilizamos diferentes métodos mixtos. Esto se hace especialmente en estudios muy grandes con mucha población. Muy bien. ¿Qué beneficios tiene la metodología mixta? ¿Cómo yo sé que esto a mí me sirve? Bueno, hay diferentes autores que indicaron en su momento que la metodología mixta tiene una serie de beneficios. Entonces, por ejemplo, Hender decía que la metodología mixta tiene la capacidad de triangular y corroborar diferentes fuentes de datos, perdón, reduciendo el sesgo y aportando diferentes perspectivas, ¿de acuerdo? McKim, por su parte, básicamente descubrió que, por ejemplo, los estudiantes de posgrado tenían una mejor comprensión de un fenómeno complejo. Hay que recordar que la metodología mixta la vamos a trabajar, la vamos a utilizar cuando yo quiero analizar un método complejo. Y también, otro autor que me lo he dejado en la presentación, perdón, a través de datos cualitativos es posible obtener resultados que la estadística también revela. ¿De acuerdo? Entonces, los grupos focales suelen tener poca orientación y permiten hacer un análisis después, por ejemplo, a través cuantitativo, a través de respuestas discretas o recopilación a través de análisis individual. Es decir, que la parte buena de esto es que vamos a tener más riqueza de datos, vamos a tener una mejor explicación de los resultados, pero eso nos va a llevar también a una cierta complejidad, ¿sí? Porque tenemos que ver en qué orden lo vamos a hacer y especialmente qué es lo que me interesa a mí analizar y ver como resultado. Bueno, ¿qué implicaciones tiene un método mixto? Normalmente en un proyecto suele haber 3 especialistas de las 3 áreas. ¿Por qué? Porque el investigador cualitativo tiene muy claro qué métodos se pueden utilizar, el cuantitativo 3/4 ahora mismo, y el especialista en métodos mixtos es el que necesita saber, bueno, cómo vamos a integrar lo que vosotros dos me decís dentro del trabajo que yo necesito. Entonces, como menciono aquí en la diapositiva, cada especialista conoce una metodología adecuada para un problema concreto, ¿sí? Por lo tanto, es importante, siempre que se pueda, tener especialistas de los dos lados para luego poder cruzar los datos, ¿de acuerdo? Y luego, por ejemplo, os he puesto un ejemplo. Tenemos un cualitativo que decide que en una investigación se hace un método observacional, el que sea, y luego tenemos el cuantitativo que va a hacer cuestionarios como estas aleatorias. Bueno, pues luego hay que ver todo esto, cómo yo lo voy a integrar, cómo me va a servir a mí para poder luego explicar mis resultados. Entonces, el especialista en métodos mixtos lo que hace es juntar las metodologías, ¿de acuerdo? Más que las metodologías, los resultados, para que les sirvan como mínimo, más que para resolver, para avanzar en la resolución de un problema de investigación. Bien, cuando ya tengo esto, claro, aquí no vamos a hablar de recolección de datos, porque doy por supuesto que todo el mundo que en esta sala está familiarizado. Sí que viene la parte, digamos, compleja. Es decir, bueno, vamos a ver. Yo tengo unos datos, yo tengo otros y yo tengo necesidad
de poderlos integrar. Muy bien. Para integrarlo hay diferentes técnicas. Una de las que vais a leer bastante si leéis temas de metodología mixta es el Joint Display. El Joint Display es la integración y presentación visual de datos, cuantitativos y cualitativos, que nos facilitarán la comparación, la comprensión, ¿de acuerdo?, de los datos. ¿Qué quiere decir esto? Pues que yo voy a tener unos datos cuantitativos o cualitativos, unos cuantitativos, y los voy a tener que integrar. Muy bien. Vamos a ver ahora qué tipo de Joint Display podemos encontrarnos. Vale, este es uno que yo encontré hace mucho, que lo he utilizado después y que luego os lo explicaré brevemente, que es el proceso de integración de columnas. ¿Qué quiere decir esto? Pues yo tengo una serie de datos, en este caso cuantitativos, en un sitio y en otro lado los tengo cualitativos. Puede ser al revés, ¿eh? Es decir, que en el artículo lo hayan mostrado así no quiere decir que esto se pueda cambiar. Simplemente es, bueno, cómo yo ordeno mis datos para que luego yo pueda saber. Y entonces en medio tenemos una columna central donde van a emerger la explicación de esos resultados. ¿En forma de qué? En forma temática. Que luego yo después tendré que redactar. Es decir, una vez tenga los datos de un sitio y los datos de otro, los voy a reunir aquí, los voy a sumar, los voy a explicar, le voy a dar un nombre a ese tema y luego, más adelante, yo tendré que redactar qué implica ese tema y para qué yo he podido juntar esos datos en ese momento preciso. En este artículo, si no me equivoco, en la diapositiva siguiente está, ellos hicieron un ejemplo. Entonces dijeron, mira, de mis datos cuantitativos tengo una serie de valores, de los datos cuantitativos tengo una serie de categorías en la cual yo, la investigación que hemos hecho, que en este caso era sobre trabajos de fin de grado, tengo una serie de categorías y en el cualitativo tengo una codificación de los análisis cualitativos que yo he realizado previamente, donde yo pues voy a extraer algunas cosas que voy a necesitar después para poder unirla con mis datos cuantitativos. Vale, a mí me pareció una forma muy sencilla de hacerlo, cuando lo leí, no es tan fácil después, y justo en medio yo genero unos temas en base a estos datos que he integrado, ¿de acuerdo? Con lo cual, bueno, aquí hay una forma de conocimiento codificada y hay en este caso, una asociación y una socialización con colegas. Claro, estas cosas, estos temas que yo redacto aquí, después yo los tengo que poder explicar, los tengo que poder redactar de alguna manera o de otra. Este sería un caso. Si no me equivoco, en la siguiente diapositiva, aquí, exacto. Este es el que yo planifiqué en mi tesis, en la segunda, donde hice algo muy parecido a lo que presentaban los autores, pero hice una adaptación. En este caso yo tenía, por un lado, focus groups, en otro lado tenía entrevistas y a la derecha tenía, por un lado, cuestionarios que yo ya había realizado con una muestra bastante significativa y después a la derecha tenía las métricas de canales de YouTube. Es decir, yo había conseguido canales de YouTube y me daban una serie de métricas que yo tenía que poder relacionar o yo quería relacionar especialmente, por ejemplo, con la parte de mi cuestionario. Si fijáis, por ejemplo, cogemos solo la primera fila para que esto no se haga eterno y fijaros que en las métricas de YouTube indican, por ejemplo, que yo tengo una fuente de tráfico, en este caso puede ser por un dispositivo o por una búsqueda, que es lo que después me daban los cuestionarios, los cuestionarios que yo, digamos, hice correr, me indicaban que yo tenía personas que utilizaban una estrategia a través de los dispositivos concreta y luego otra a través de las búsquedas. Muy bien. Pero en los focus group y en las entrevistas me aparecían cosas similares. Bueno, yo utilizo el móvil, yo utilizo la tableta,
yo utilizo una estrategia determinada para buscar. Bien, en las entrevistas me salió que se utilizaba otro tipo de estrategias y aquí yo lo junté con un solo tema, un solo apartado, ¿de acuerdo? Como es la estrategia de búsqueda a través de vídeos de YouTube. Yo busco vídeos de YouTube porque, etcétera. Entonces, ¿en función qué? En función de lo que yo necesito, de los vídeos que yo necesito y de la información que me sale a mí en el buscador. Entonces, esta parte de aquí es la que luego yo tengo que poder explicar, redactar, intentar que el lector entienda qué es lo que le estoy diciendo. ¿De acuerdo? ¿Se entiende hasta ahora más o menos lo que hemos ido comentando? Eduardo, para el certificado, Sí. el EDENCE ya os lo enviará y lo tenéis que hacer cuando os registráis. Vale, vamos a seguir. Que me despiste. Vale. Otra forma de representar los datos. Bueno, por ejemplo, en este caso en la recopilación. He puesto recopilación. Vale, fijaros aquí, este autor, estos autores en concreto, primero en el artículo muestran cómo ellos recogen los datos. Fijaros que en la primera parte, en la parte superior, son cuantitativos, hacen un cuestionario del cual luego sacan estadísticas descriptivas, luego sacan entrevistas semiestructuradas y luego hacen un análisis temático. De hecho, podría ser una sola caja, pero supongo que para explicación del artículo lo han hecho así. Y luego lo que hacen es integrar esos resultados. Estos dibujitos son bastante habituales de ver. Pero ellos, digamos que la forma de hacer el join display fue, bueno, vamos a ver. Nosotros hemos sacado una serie de valores, que es la columna de la izquierda, de la parte cualitativa, que en la parte cuantitativa nos dan otra serie de resultados. Con lo cual, ¿qué hacemos aquí? Pues hacemos una parte descriptiva donde nos mostramos el grado de alinear algunas medidas cuantitativas con elementos del cuestionario. Y es una forma que ellos tuvieron de poder integrar la parte cualitativa y la parte cuantitativa. Hay más modelos, hay un montón. Bueno, aquí, recopilación de datos, lo mismo. Aquí fue un poquitín más complicado, porque aquí estos autores lo que hicieron es, bueno, en la parte cualitativa yo voy a sacar todas mis cuotas, todos los hercios de las entrevistas, que luego los voy a relacionar con mi estudio cuantitativo. ¿Y qué es lo que hace este join display? De hecho, es mucho más largo. Este join display en el paper ocupa casi 2 páginas. Les muestra la conexión de los temas, es decir, los temas que hay aquí, con los factores que tenemos aquí. Desde luego ellos hicieron un análisis factorial exploratorio al final del artículo donde se veía claramente qué es lo que estaban analizando en función de los datos que yo tenía aquí. Esa es otra forma de hacerlo. Depende un poco sobre todo del estudio que tengáis, de en qué parte estáis haciendo, ¿de acuerdo? Y con el cual os tenéis que familiarizar. Antes de aventuraros en un estudio mixto, sí que tenéis que como mínimo leer algunos papers para familiarizaros sobre todo en la integración de los datos. ¿Qué más, por ejemplo? Aquí en análisis. En este análisis, fijaros que hacen una cosa parecida. Esos autores, fijaros que McCruden estaba en la diapositiva anterior. Aquí es un poco distinto. Aquí, en este caso, utilizan métodos cualitativos. Estos métodos cualitativos los explican de alguna manera, donde indican, bueno, pues hay el tiempo de lectura, qué tiempo necesito, y luego ellos lo convierten o lo transforman a través de sus datos, su trabajo cuantitativo en algún tipo de explicación. Entonces, ellos aquí básicamente lo que hacen es colocar datos estadísticos para buscar a los individuos. ¿Vale? Entonces, este estudio, por ejemplo, tiene otra forma distinta de conectar o de colocar los datos. Bien, aquí tenemos otro tipo de presentación y es la integración de ambos tipos de datos durante
el análisis de datos. Un momento, por favor. Vale, en este análisis de datos, fijaros que lo que hacen es juntar la parte cuantitativa. Aquí explican el tipo de variable cuantitativa que tienen, y aquí también, junto con la beta y la P, y al lado indican cómo son las variables cualitativas y qué problemas pueden tener, ¿de acuerdo? Y qué relación hay con esto de aquí. Fijaros que aquí no lo están relacionando, simplemente lo que dicen es, yo junto unos datos junto con los otros y más adelante yo ya podré hacer una explicación sucinta. Aquí hay un análisis de integración, es decir, qué aspectos conviven con otros con respecto al cuantitativo y al cualitativo, y simplemente lo que hacen es hacer una descripción muy breve. Después, por ejemplo, en el paper está mucho más en detalle explicado todo esto. Con lo cual, ya tenemos que hemos hecho toda la explicación, de acuerdo, de cómo podemos integrar todo esto. Y se me ha hecho un poco corto, pero bueno, pasa nada. Tenemos una serie de lecturas que sí que os recomiendo que os leáis, o en la medida que podáis, miraros las que os leáis. La primera es la mía, que os he puesto, las he puesto en orden alfabético, la página 96 a 108, que está allí bastante detallado. Luego tenemos, por ejemplo, Elizabeth Kramer, prácticamente todos son de la misma universidad. Elizabeth Kramer, que trabaja mucho en temas de metodología mixta y explica sobre todo cómo introducirse en la metodología mixta, para qué me sirve y qué cosas puedo funcionar. Luego tenemos, por ejemplo, este libro de Creswell de 2014. Este libro de Creswell es un taco, es un libro gordo y requiere cierta pausa. Este de aquí, por ejemplo, este de 2015, es un libro muy pequeñito, creo que lo tengo por aquí. Bueno, no lo veo, pero lo tengo en otra estantería. Este libro es pequeñito, es muy sencillo de usar, muy rápido de leer y te da una breve introducción a todos los textos. Luego está este de aquí. Este es un paper, pero que es bastante sencillo de entender, sobre todo para entender cómo funcionan los métodos mixtos. Luego aquí tenemos uno de Creswell y Plano, y Vicky Plano. Estos dos autores son muy conocidos en metodología mixta, con lo cual encontraréis muchos libros, artículos de ellos. Y aquí es especialmente cómo diseñar un método mixto. Este libro es también un mamotreto. Y luego aquí tenemos este artículo de Johnson, que es el que hemos explicado al principio, sobre qué es un joint display, es decir, para qué me sirve juntar datos o cómo los puedo utilizar. La verdad es que esta parte de los joint display tiene mucho que ver con la visualización de datos, ¿de acuerdo? Pero de una forma bastante clara. Y luego tenemos otro libro aquí de Vicky Plano, donde plantea cómo serían las preguntas de investigación en los métodos mixtos. Estas lecturas, si queréis introduciros en los métodos mixtos, yo creo que os pueden servir. Bien, se me ha hecho corta la presentación, así que aprovecharemos a ver si tenéis preguntas y podemos ir comentando. Si tenéis alguna pregunta, la podéis poner aquí en el chat o podéis abrir el micrófono. La presentación se la pasaré a Wences cuando acabemos la presentación, ¿de acuerdo? Y os la podéis descargar de la página de Yo Sigo Publicando. Juanjo, yo tengo una pregunta.
Dime. pero pues es un poco más como si me puedes orientar, porque la investigación que escribo pues es un poco de tipo mixto. Porque pues hay encuestas a los estudiantes, pero también hay como la parte numérica de la evaluación de las actividades, ¿no? Y yo creo que pues es claro lo que dices, pero sí me queda un poco difícil como en cuanto a cómo validar, por ejemplo, los cuestionarios o este tipo de cosas donde puedo encontrar información al respecto, porque en el momento estoy como parada porque no sé cómo continuar un poco en esta dirección. Vale, pero los cuestionarios son cuantitativos o cualitativos. Primero son cualitativos, claro, y después cuando se aplique, digamos, las actividades de clase, este tipo de cosas, pues van a ser tipo hojas de trabajo donde se sacan notas. Vale, si son cualitativos, por ejemplo, yo te sugeriría que busques análisis temático, te lo pongo en el chat para que lo veas. Sí, por favor, gracias. Análisis temático, por ejemplo, de Brown and Clerk, ¿vale? Victoria Brown y Victoria Clerk. Las dos son son australianas, son de psicología, pero explican muy bien cómo hacer análisis temático, sobre todo de cuestionarios cualitativos. Ellas trabajan sobre la sexualidad de las mujeres, pero tienen toda una línea de trabajo teórico sobre cómo aplicar o cómo aplicar las respuestas cualitativas y cómo interpretarlas. Y es muy fácil de seguir, ¿eh? He puesto mi dirección de correo allí, pues si alguien quiere alguna cuestión o le envíe bibliografía, lo haré encantado, ¿sí? Y entonces, sobre la parte de analizar cuestionarios cuantitativos Tuli, aquí sí que te recomendaría que buscases algún libro de estadística que te ayude, sobre todo, a hacer análisis factorial y te ayude a validar los resultados. Muchas gracias, Juan. Voy a seguir con las preguntas que hay por aquí. A ver. Carlos comenta, habiendo trabajado siempre con métodos cuantitativos, no entiendo muy bien cómo funciona la parte cualitativa o cómo podemos abordar esto de forma científica. Claro, la cuestión es que si siempre has hecho esto, es decir, bueno, ¿cómo yo puedo integrar esto? Bueno, es un poco entender el problema que tienes o el que quieres solucionar y ver cómo puedes abordar la parte cualitativa. La parte cualitativa, con respecto a la cuantitativa, como sabéis, es bastante diferente. Es decir, no tenemos, por ejemplo, una representación significativa. En la cualitativa, normalmente lo que llegas es a buscar una saturación de la información en base a cuestionarios, grupos focales, observación etnográfica. Entonces, esa observación yo puedo después darle una explicación para luego, por ejemplo, crear un cuestionario. Y te voy a poner un ejemplo. Por ejemplo, vamos a suponer que yo necesito crear un cuestionario de los cuales tú estás muy habituado a trabajar. Muy bien, ese cuestionario, ¿cómo lo voy a crear? Lo voy a crear, por ejemplo, con una serie de entrevistas, con grupos focales y voy a sacar unos temas principales que me saquen de ahí. Sobre esos temas principales, yo voy a crear después mi cuestionario. Este cuestionario me ayudará a explicar lo que me han dicho los anteriores. Esa sería, por ejemplo, una forma, ¿sí? ¿Se entiende, Carlos? Espera, que me está bajando el chat y no lo veo. Vale, ¿y cuál es tu campo, Carlos? Luego vale. En Machine Learning, vale. En Machine Learning, básicamente, aquí sí que estás trabajando básicamente con cuantitativos, pero habría que ver, por ejemplo, si trabajas con modelos como ChatGPT, claro, aquí trabajas con modelos cuantitativos. Integrarlo en cualitativo, tendrías que utilizar, por ejemplo, ahora se me ocurre, el comportamiento de los usuarios utilizando ChatGPT, qué resultados me dan y cómo esos resultados los puedo integrar con mi modelo de Machine Learning. Sería la forma, ¿vale? Habría que ahondar un poco más en el tema, ¿eh? Vale, a ver, un momentito. Sigo con las preguntas.
Ana me pregunta, ¿podrías pasar tu correo? Sí, lo tenéis en el chat. Luego, Antonio dice, ¿hay alguna secuencia de paso establecida por algún autor para integrar datos cualitativos y cuantitativos? La respuesta es no. ¿Por qué? Porque cada estudio es diferente. Entonces, tú decides en qué momento integras uno y en qué momento integras otro. ¿De acuerdo? Es decir, no es que, digamos, sea sota, caballo, rey, sino que en función de los datos que yo quiero obtener o de la interpretación de los datos que yo necesito, voy a poder integrar primero un paso y luego el otro. Es por esto que en esta diapositiva, si no me equivoco, pues esta de aquí hay diferentes aspectos. Fíjate que hay primero el cualitativo, después el cuantitativo y en otro lado el cuantitativo y luego el cualitativo. Es decir, no hay una secuencia concreta. Depende sobre todo de ti, de cómo diseñas tú la investigación y luego cómo la quieres, digamos, interpretar. ¿Qué datos necesitas poder interpretar? Luego, ¿qué más? María dice, para una tesis dividida por compendios, a la que quiero realizar un último paper donde se divida cuestionario de validad y grupo focal, ¿qué programas me pueden ayudar? Programas. A ver. Vale, voy a intentar responderte la pregunta, María. Dices, vale, el cuestionario, entiendo que lo tienes validado, con lo cual habrás hecho posiblemente ecuaciones estructurales o algo parecido. Entonces, yo lo que haría sería mirar, bueno, si el grupo focal lo has hecho después, ese grupo focal tendría que haberte refrendado lo que te ha salido en el cuestionario. Entonces, seguramente de las ecuaciones estructurales te habrá salido un modelo reducido de los ítems que tú necesitas y sobre esos ítems habrás hecho luego el focus group. Yo lo que haría sería coger los resultados del focus group, coger los resultados que tienes del cuestionario y fusionarlos o mirar integrarlos en una tabla, ¿sí? No hay un programa mejor que otro, es decir, eso lo tienes que ver tú cómo lo haces, que es donde reside la gracia de la metodología mixta, ¿vale? De acuerdo, entonces, Héctor pregunta, ¿cuáles consideraciones son las consideraciones éticas que se deben tener en cuenta al realizar un método de estudio mixto? Importante esta pregunta. A ver, normalmente los métodos mixtos, o hasta ahora todo lo que yo he leído, implica personas. Como implica personas, de entrada, hay que pedir un permiso de bioética a la universidad correspondiente. ¿De acuerdo? En vuestro caso sería seguramente la mayoría de vosotros a la Universidad de Granada, ¿de acuerdo? Y ellos te dirán exactamente qué cuestiones esenciales necesitas. Claro, ten en cuenta que hay protección de datos, ten en cuenta que a veces tu investigación, por ejemplo, puede ser sensible, y ahora me refiero, por ejemplo, a investigaciones vinculadas a psiquiatría, psicología, medicina, donde los datos son muy sensibles y hay que tener cierto cuidado, ¿de acuerdo? ¿Sabes si en educación también? Sí, sabes, el permiso de bioética hay que hacerlo para todas, porque luego además, si lo quieres publicar, hay revistas que ya te exigen directamente el permiso de bioética. Entonces, hay que tener cuidado con estas cuestiones, ¿de acuerdo? La verdad es que los permisos de bioética son espesitos de hacer, ¿eh? Según depende de la universidad, son bastante complejos. Es decir, cómo vas a tener los datos, cómo los vas a guardar, quién va a acceder a esos datos, dónde van a estar, quién tiene acceso, cómo se van a utilizar y luego finalmente cómo se van a destruir. O si lo vas a poner en abierto porque resulta que vuestro grupo trabaja mucho temas de acceso abierto, cómo los vas a anonimizar, por ejemplo, cómo los vas a encriptar. Todas estas cuestiones, especialmente las vas a tener que redactar y la unidad de bioética te dirá si tienes que hacer cambios en tu estructura a la hora de especialmente hacer este estudio. A ver, vamos a seguir por aquí. Vale, Noemí pregunta ¿qué programas podría sugerirme para procesar los datos de la encuesta? A ver, depende de lo que estés familiarizada. Hay muchos. Voy a para la de esto, para la presentación y así iré respondiendo. Depende de la. Espera, perdón.
Sí, depende de lo que con lo que estés familiarizada, puedes utilizar diferentes tipos de software. Puedes utilizar SPS, por ejemplo, si es que tiene la licencia o la tiene la Universidad de Granada, que no lo sé. Puedes utilizar, por ejemplo, un programa como Jamovi, que es interactivo y es gratuito. Puedes utilizar, por ejemplo, JASP, los pongo con coma para que lo veáis. Estos son programas que te permiten trabajar con estadística. SPS es de pago, pero los otros son gratuitos, ¿de acuerdo? O tenéis el PS, si no me equivoco, PP, que es el inverso del SPS, que es la versión gratuita. Es decir, tenéis diferentes herramientas que os ayudan. R, por ejemplo, si sabes programar un poquito, siempre hay rutinas para analizar cuestionarios, ¿de acuerdo? Creo que con estas herramientas tienes bastante. Si no, me preguntas otra vez o me escribes al correo y miro a ver de contestarte. Ángeles pregunta, ¿qué herramienta parece adecuada para evaluar estudios, metodología? Estás utilizando el MMAT. El MMAT es de lo mejorcito que hay, así que yo, si fuera tú, seguiría por aquí, en esta línea. Es una herramienta muy, muy potente. ¿Qué software de análisis mixto aconsejas? Bueno, el SPS no es gratuito, es decir, la UGR paga una licencia que podéis utilizar, que es distinto, ¿vale? Entonces, sí, el MMAT, ¿de acuerdo? Luego, Alfonso, creo que es Alfonso, porque los acentos se ven con interrogantes. ¿Qué software de análisis mixto aconsejas para utilizar o has utilizado? Es que no vas a encontrar un software que te lo integre todo. ¿Por qué? Porque vas a encontrar software para análisis cuantitativo, software para análisis cualitativo, pero no uno que te lo junte toda la vez. ¿Por qué? Porque estamos hablando ya de programas muy específicos. Entonces, si tú coges, por ejemplo, SPS no te va a hacer análisis cualitativo. O no, o Atlas-T, por ejemplo, que hace análisis cualitativo, no te va a coger los datos. ¿Por qué? Porque son programas muy potentes, pero que integrar todo eso en una sola herramienta es complejo, ¿sí? De pronto se sirve del R al Jamovi un poco, ¿no? Dependiendo, porque puedes guardar el archivo y después como exportarlo a Jamovi. Pues claro. eso yo he tenido un poco de experiencia en eso, pero claro. Sí, solo para comentar. Vale. Luego, Héctor vuelve a preguntar ¿cómo se pueden garantizar la confiabilidad y validez de un estudio con métodos mixtos? Esto es interesante. A ver, cuando pensad que si tenemos datos cuantitativos, sabemos que necesitamos como mínimo una representación determinada para que esos datos sean fiables y que sean significativos de una población. ¿Sí? Los cualitativos nos aportan, sobre todo, generalmente nos aportan algún tipo de explicación, o antes del cualitativo o después. Y a veces diría que en medio, ¿de acuerdo? Entonces, la validez es la misma que utilizas para datos cuantitativos y cualitativos. Los cualitativos, básicamente, vamos a tener especialmente un volumen de información que se va a repetir, ¿de acuerdo? Entonces vamos a tener saturación de los datos y por tanto esa saturación me va a dar la explicación o de unos datos o de otros. Y con los cuantitativos, generalmente, si yo utilizo, por ejemplo, cuestionarios, pues voy a tener que recurrir a análisis factorial exploratorio y confirmatorio y luego hacer ecuaciones estructurales, con lo cual tengo las dos vertientes. ¿Sí, Héctor? Última pregunta. ¿Cómo se pueden generalizar los estudios a otros contextos? Esto es más complicado. ¿Vale? ¿Por qué? Porque cuando trabajas con métodos mixtos, generalizar los resultados sí que lo podrás hacer con cuantitativos, pero cuidado que aquí utilizas cualitativos también. No los podrás generalizar, pero sí podrás ver cierta aplicación a los mismos. ¿De acuerdo? Es decir, yo puedo decir que una población concreta hace determinadas cosas en base a un cuantitativo, pero no un cualitativo. Entonces, generalizar los resultados no es un tema que vas a ver en ningún paper. Esa es la verdad. ¿Por qué? Porque al tener la parte integrada cualitativa, te va a dar
la generalización para una población concreta, pero no para toda la que tú a lo mejor puedes necesitar. Depende un poco del estudio también, eso es verdad. Bien, ¿más preguntas? De pronto sí recomiendas un buen libro para análisis, para lo que me dijiste, de pronto alguno que se te venga a la cabeza en este momento sería chévere. ¿De cuantitativo? Sí, cualitativo, cuantitativo, que sí, pues cuantitativo mejor, porque son datos ya numéricos. Si es cuantitativo, hazme un favor, porque ahora sobre la mente se me ocurren algunos, pero no tengo todo el título. Te mando un correo. Mándame un correo, por favor. Y te lo dejo aquí otra vez. Y me lo envías. Me dices, mira, por favor, llame una referencia sobre esto. Listo, muchas gracias. Si hay alguna pregunta más, Ana. Cuéntame. Hola Juanjo, muchas gracias por el curso. Mira, yo quería preguntarte, una chica que está haciendo la tesis conmigo, yo tengo poca experiencia en cualitativa, ¿vale? Yo trabajo más con cuantitativa. Vale. Entonces, aparte de las encuestas que hemos hecho, hay diferentes, hay estudios correlacionales y hay experimentales. Vale. Y hacemos una parte de entrevistas semiestructuradas a activistas. Entonces, me han solicitado varias veces que describamos el método utilizado para analizar. Y realmente lo que hemos hecho, por lo que hemos leído, dice algo así como que es top-down y bottom-up. O sea, yo tengo dificultad para describir el método que seguimos de análisis porque utilizamos Atlas-T, pero simplemente para ver bloques temáticos. No hago un análisis más estructurado. No sé si eso es correcto o deberíamos aplicar algo más. A ver, cuando haces bottom-up o top-down, al menos depende un poco del tipo de target que estás utilizando. En vuestro caso entiendo que lo que estáis utilizando es las partes de las entrevistas para intentar explicar la parte cuantitativa, porque sí. el cuantitativo ya lo habéis hecho. Sí, eso es. Vale, pues en este caso es una, digamos, es una complementarización, es una de las cosas lo he que visto antes. Estoy complementando unos datos con otros. Uno me ayuda a explicar lo que antes he calculado. Vale, lo que pasa es que no es exactamente complementario en este caso. Mira, nosotros estudiamos relaciones con personas gitanas, entonces lo cuantitativo mayoritariamente es desde la perspectiva no gitana, mientras las entrevistas las hemos hecho con gitanos. Vale. Entonces me ayuda a entender también desde esa perspectiva minoritaria, ¿no? Los datos. Exacto. Sigue siendo complementario, ¿no? Aunque no sea la misma muestra. Vale. Exacto. Vale. Sí, porque unos te dan a entender, me meto un poco lo que digo, pero unos te dan a entender lo que piensan los otros y al revés. Sí, eso es, vale. Y se puede decir simplemente eso, hemos analizado los datos de manera complementaria, buscando, o sea, como con un diseño complementario, digamos, o algo así, ¿no? Exacto. Pero no hay que describir qué categorías, o sea, no hay por qué crear unas categorías de análisis cualitativo necesariamente. No. Vale. Muy bien, muchas gracias. De nada. Brenda pregunta los métodos mixtos, que triangulación de métodos. Bueno, métodos mixtos es en general, sí, es decir, ¿cómo se le llama a la metodología mixta? La triangulación es una parte de la metodología mixta. Si recuerdas, en la segunda o tercera diapositiva os habla de las diferentes formas de analizar los datos o intentar interpretar los datos. Y uno de ellos era con triangulación, es decir, calculo unos datos aquí, otros datos aquí, otros de otra manera y busco la forma de integrarlos. ¿Sí, Brenda? Vale, de acuerdo. Si alguien tiene alguna pregunta más, la puedo dejar aquí. Si no, pues me podéis mandar un correo con toda tranquilidad. Responderé en un momento u otro. Si hay gente que lo hace, hay gente que me escribe, mira, esto cómo lo puedo hacer. No hay ningún problema, es decir, que me escribís y a veces es más fácil
que os lo escriba directamente con más detalle, que no aquí que tenemos el tiempo un poco contado. De nada. Vale, pues si no hay más preguntas, lo dejaríamos aquí, ¿de acuerdo? Y nos vemos en el siguiente Yo Sigo Publicando. Muchas gracias por la presentación. Hasta luego. Perfecto. Muchas gracias. La presentación se la pasaré a veces para que la dejen en el portal. Que estén bien y gracias. Gracias, Juanjo. Venga, gracias, Muy bien. profesor. Hasta pronto. Wences, ¿paras esto?